Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, en primer lugar, y a la palabra de su gracia, que tiene ¿el qué? Poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo está haciendo un discurso de despedida aquí. Y le está hablando a la iglesia, y le está indicando, le está diciendo que yo transfiero la responsabilidad. Él le predicó a esa gente, los enseñó la palabra. Por aquí se está despidiendo diciendo: yo transfiero la responsabilidad de ustedes, o el resultado final, primeramente a Dios y después, en segundo lugar, a la palabra. Es como si estuviera diciendo: yo te entrego este niño y te lo encomiendo. Él está encomendando a la iglesia, a Dios y a la palabra, por el resultado. Primero a Dios y luego la palabra. Significa que la palabra puesta en acción es poderosa. Ella en sí sola no tiene que extraer de ningún lado nada. La palabra en sí sola tiene el poder para sobreedificarnos. Ya tenemos a Cristo, el fundamento. Una vez que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, no que tú aceptes una religión. Recuerde que hay una diferencia bien grande entre ser religioso y haber nacido de nuevo. Como yo entiendo que más fácil se entiende, la religión es como un enchape por fuera, pero el nuevo nacimiento es cuando esa persona se ha rendido al Señor y ahora es nueva criatura, que era lo que tú hablabas ahorita, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero a mí me llama la atención aquí este pasaje, cuando Pablo dice primero a Dios y luego la palabra, que ella es capaz para sobreedificarnos. Es decir, que es capaz para llevarnos a nosotros a un crecimiento, a una dimensión en nuestro caminar con Jesucristo. Este mensaje yo lo tenía para cuando estuvimos celebrando la semana de la Biblia, Samuel. Y yo no me recuerdo qué fue lo que pasó. Pero en ese momento Dios cambió los planes. Y dice en tercer lugar, y como recompensa por mantenerte firme, dice ahí: y os daré herencia con todos los santificados. Encomiendo a Dios y a su palabra, y si tú te mantienes firme, constante, aun a pesar de las dificultades que tú puedas tener en la vida y los contratiempos y las luchas y las batallas, si tú te mantienes firme, vas a tener una herencia. Y no estoy hablando de una herencia en los cielos, estoy hablando de una herencia aquí. Estoy hablando de un ministerio, de una capacidad que Dios nos da para ministrar, donde primeramente tenemos que estar sembrados en la casa del Señor, en la casa de Dios, que también tú lo mencionaste ahorita. Esta gracia le va a predicar mi mensaje. Una recompensa, una herencia, algo que es evidente, eso que se va a manifestar en tu vida a través de ti, que es evidente que tú tuviste un encuentro con Dios y con su palabra.
con Dios y con su palabra. El hombre, de momento dice, pero ¿quién? ¿De dónde salió? Salió de mantenerse firme, constante, buscando al Señor, insistiendo. Y ahora vemos la evidencia de que tuvo un encuentro con Dios y con su palabra. Entonces nosotros debemos levantarnos en esta mañana o tomar la decisión que le digamos a Dios, yo confío en el poder inherente de tu palabra para edificar mi hombre interior. Repita conmigo, yo confío en el poder inherente de tu palabra para edificar mi hombre interior. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nos tenemos que acercar a ella sabiendo que ella tiene el poder para hacerlo. Y yo creo que nosotros debemos orar a Dios para que Él continúe dándonos entendimiento, para que comprendamos el valor que tiene la palabra de Dios en tu vida, que debe de tener tu vida. Además de creer que es la palabra de Dios, hay que creer que tiene esa habilidad, esa capacidad. Cuando aquí, que lleva mucho tiempo, se cierra los oídos para aquellos que están nuevos, pues. Cuando yo estaba metido en la santería, fuertemente en la santería, y yo tenía mi altar y todas mis cosas, y mis collares y todo. Yo tenía una Biblia como parte del altar. Pero yo la leía, la cogía, empezaba a leerla. Y yo decía, ¿por qué será este mambo jumbo? No entiendo. Mis ojos estaban vendados. Pero no fue hasta una noche a las 3:00 de la mañana, estando yo en una situación bien desesperada, bien hastiado de la vida, que Dios me habló luego de que yo le dije a Él que no podía y yo estaba cansado de la vida, que si existía de verdad, que me dijera algo, porque no, yo estaba harto ya de esto. Y yo oí que me dijo que agarrara la Biblia, cosa que yo nunca cogía. Y la abrí con mucho coraje, la abrí así, por poco la rompo. Porque yo le dije, si esto no te agrada, hablando del altar que yo tenía de santería, con todas las cosas, que hasta frutas y todo le ponía. Y cuando yo la abro, salen de Deuteronomio capítulo 12, que era parte 2 y 13, advertencia en contra de la idolatría. De ahí para allá Dios comenzó a quitar. Yo comencé a entender lo que estaba leyendo. Y como yo le dije a ustedes en ese momento, entró una corriente por aquí por la cabeza que me envolvió todo el cuerpo y caí como un saco de papa así en el piso. Mi mente, yo pensé, pero ¿qué es esto? ¿Qué poder es este? Yo no había sentido un poder así, que me dejara así sin fuerza en el piso. Ahí fue donde empezó mi aventura para encontrarme con mi Dios maravilloso que hoy le sirvo. ¿Qué iba a pensar yo que iba a estar en un altar predicando el Evangelio? No, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Lo hace Dios. Por lo tanto, hay que creer que tiene esa habilidad, que es capaz en sí misma. Dice en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, que a los suyos vino. A los suyos no lo recibieron. ¿Cuántos saben que lo que tú puedes recibir también lo puedes rechazar? Hay gente posiblemente en esta mañana que esté aquí, que la palabra entre por aquí y le sale por acá. Hay veces que escuchamos una palabra poderosa para la vida familiar y
y cuando hay discusiones en el matrimonio y que debemos de cómo debemos actuar y cuando llegamos allá, no, seguimos con la misma rutina, con los mismos problemas, con las mismas discusiones, con las mismas cosas. Cuando Dios te dice la blanda respuesta paciente a la ira, te olvidaste eso, te entró por aquí, te salió por acá. Porque cuando nosotros comenzamos a poner esta palabra por obra, vamos a ver la mano del Señor de una manera poderosa en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Existe un sistema dentro del reino de Dios que las cosas no se dan así porque sí de momento. Sí, cuando tú aceptas a Cristo de corazón, ¡fum!, eres bautizado en el cuerpo de Cristo. Eres sumergido, eres parte del cuerpo de Cristo. Pero después se van dando otras cosas en la vida de uno a medida que uno va buscando al Señor. Y así que hay un sistema dentro del reino. Saulo de Tarso no llegó a ser Pablo de un día para otro, sino que tomó tiempo. Aquí no importa cómo tú llegaste, de dónde saliste. Lo importante es que tú te mantengas y que debes estar dispuesto porque hay una participación nuestra. Si queremos llegar, ¿verdad?, a disfrutar esa vida eterna a la cual tú estabas enseñando ahorita. Excelente exposición. Nosotros pues vamos en ese peregrinar. Pero en ese peregrinar vamos a encontrar tropiezos. Así que nosotros debemos aprender verdaderamente el valor de la palabra. Juan 1, verso 1 al 3, dice así. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué? El Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando la palabra dice que nada fue hecho, si no fue por la palabra, eso hay que respetarlo. Eso es poderoso. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Y esa misma palabra, estamos celebrando, recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Ese Verbo se hizo ¿qué? Y habitó entre nosotros. La palabra es poderosa. Se mete en un cuerpo, en una virgen. La palabra cuando llega al corazón transforma la vida. Pero es que nosotros todavía no entendemos el poder que tiene la palabra. La palabra fue lo que usó Jesús en el desierto. Escrito está, escrito está, escrito está. No tuvo que hacer nada más. El enemigo no pudo resistirlo. Y cuando nosotros conocemos esto y usamos la palabra y nos enamoramos de ella, la leemos, la estudiamos y la meditamos. Sin la palabra nada, dice ahí, se hubiera hecho. No hubiera destino, no hubiera hombres de Dios sin la palabra. No hubiera iglesia sin la palabra. No hubiera esperanza sin la palabra. La palabra de Dios es como el cetro de autoridad, de dominio. Dios nos da a nosotros la palabra. Si la palabra es tan poderosa que hizo todo lo que vemos de lo que no se veía, entonces Dios nos ha dado a nosotros la palabra. Nos los ha puesto a nosotros en nuestras manos. Cuando nosotros conocemos esta palabra, desarticulamos y confundimos el enemigo. Por eso es tan importante que nosotros leamos, estudiamos, escudriñemos y meditemos en su palabra. A través de ella nosotros podemos operar en una dimensión o en una frecuencia, en un mover de Dios diferente.
Pero toma tiempo. Toma tiempo. Hay veces que son lágrimas que hay que derramar. Lágrimas. Cuando le fallamos al Señor, venimos. Decimos, Señor, te he fallado. Perdón. Tu palabra dice de esta manera. Y Dios va dando una forma. Toma tiempo. Dios no es un mago, es un sistema, una participación requerida de parte tuya y mía. Hay que estar atento a la palabra del Señor. Que nuestros corazones dispuestos a lo que dice y cómo nosotros la podemos poner por obra. Entonces, lo que Dios nos ha hablado, nos habla en su palabra, es más importante que cualquier cosa material. Porque si lo único que Dios te ha dado a ti es una casa, un carro, un buen trabajo, no ha hecho nada por ti. Pero la palabra de Dios es una herramienta poderosa. Es valioso. Efesios 1:3 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y en el reino de Dios aquí en la tierra, todas las bendiciones son espirituales. Aunque, como resultado pueden haber cosas materiales. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No estamos aquí por lo material, no estamos aquí porque Dios nos bendiga en lo material, estamos aquí porque nosotros reconocemos que somos pobres espiritualmente y que necesitamos la riqueza que viene del cielo. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Dios es maravilloso. Entonces, como yo le dije, esto no viene de momento. Hay mucha gente que están enfocados en los resultados. No se enfoque en los resultados. Esto toma tiempo. El árbol tiene que sembrarse. Y pasa a través de tormentas. Y sol candente. Y después de un tiempo, estar ahí, entonces viene el fruto. Entonces viene el fruto. Hay que esperarlo, hay que mantenerse, hay que ser persistente. Y vamos a verlo. El diablo es un maestro de operar en las esferas de los sentidos. Él sabe que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, y el hombre carnal, porque el hombre natural es aquel que aún todavía no ha nacido de nuevo, pero dentro de la iglesia hay también el hombre carnal, que no ha madurado, que todavía le falta madurar en muchas áreas y muchas veces. Por eso es que la gente por allá afuera dice, yo no voy a la iglesia, sino que hay un montón de hipócritas. Pero yo quiero que usted sepa que la iglesia es lo mejor que Dios tiene aquí en la tierra, con todas las fallas que tenga. Porque si tú no vas a la iglesia porque la iglesia hay muchos hipócritas, el día que tú encuentres una iglesia perfecta, tú vas a entrar, se va a dañar. Se va a dañar. Entonces, el diablo opera en los sentidos. Por eso es que nosotros no nos podemos dejar llevar por los sentidos. Por ejemplo, yo no soy hipócrita, yo no siento amarla. Pues tú tienes que graduarte de ahí. Porque ahora no es por sentir, ahora es por obediencia. Y aunque tú no sientas amar a la persona, tú haces cosas a favor de esa persona como si tú estuvieras locamente enamorado de esa persona y lo amaras de todo corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra.
Y cuando nosotros ponemos esta palabra por obra, vamos a ver la mano del Señor. Pastor, no tarde mucho. Así que las percepciones emocionales, los sentimientos, los deseos, muchas veces trata de desacreditar lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Dónde está el favor de Dios? Que tú dices que el favor y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Y muchas veces quiere que nosotros nos pongamos nuestra mirada en las cosas y tratar de trabajar con nuestros sentimientos. En 2 Corintios 4:18 dice, mira lo que no se ve, no lo que se ve. Porque lo que no se ve es eterno. Eso que está proyectado ahí. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada. Hay veces que nosotros estamos más conscientes y pendientes de todo de aquí abajo. Y como ahorita estaba enseñando Graciela la clase que le tocó, y no tenemos nuestra mira más allá. De eso habla Eclesiastés del hombre, muchas veces habla del hombre que solamente tiene su mirada en las cosas de aquí abajo y no en las cosas de arriba. Entonces nosotros debemos usar la palabra de Dios como una visión, nuestra visión de las cosas. La palabra se tiene que convertir en nuestra visión. Nuestra percepción de la vida proviene precisamente de la integridad de su palabra. Si todo lo que Dios ha dicho que iba a cumplirse se ha cumplido hasta aquí, ¿hay razón por la cual nosotros dudemos que Cristo viene a sacarnos pronto de aquí? Todo lo demás se ha cumplido. Dios no miente, su palabra. Esa es la integridad de Dios, está aquí en su palabra. Por lo tanto, ahí que tiene que estar la percepción nuestra de la vida. Y cada vez que algo sucede, nosotros tenemos que llevarlo aquí, a la palabra del Señor. No, porque la palabra dice tal cosa. Y que se moleste el que se moleste. Pero eso es así. Y quizás muchas veces ustedes dicen, bueno, Dios mío, mi vida no cuenta con esto, con aquello, con el A, con el B, con el AC. Pero yo sé que la integridad de tu palabra no falla. Yo no estoy viendo lo que te estoy pidiendo, pero no falla la integridad de tu palabra. La gente dirá, de momento, el caminar, nuestro caminar muchas veces, yo llevo muchos años en el Evangelio, igual que muchos aquí, otros no, pero hemos tenido altas y bajas. Algunas son así, otras son así. Yo tuve una así, 3 años apartado. Pero sabía que Dios era real, porque había tenido una experiencia con Él genuina. Yo no puedo jamás, aquella experiencia que yo tuve esa noche y otras que he tenido con el caminar. Y allá yo le predicaba a la gente, le hablaba a la gente de Cristo. Y ella decía, pero yo ¿por qué está hablando de Dios? Mira cómo está. Pero si nos mantenemos, de momento, va a suceder algo en tu vida. Que la gente va a decir, pero ¿de dónde salió este? Este no es el hijo de María. Y no conocemos a María y a José y a sus hermanos y a sus hermanas. Porque de momento algo sucede en el mover del Espíritu Santo. Creo que estaba en Juan 6:42, ese texto. ¿De dónde salió? Salió de mantenerse firme buscando al Señor. Y la palabra de Dios se cumple. ¿Verdad? Se cumple en la vida de uno. Entonces finalmente tenemos que llegar a la conclusión que no hay otra opción. Me rindo totalmente
Dios no puede obrar en gente que se entrega a media. Dios lo quiere completo. Él se entregó completito en la cruz del Calvario. Un himno que se cantaba, que decía, mi vida di por ti y tú quedas por mí. Habla de la muerte en la cruz, de cómo murió. Y tú quedas. Entrégate completo. Si tú quieres experimentar verdaderamente la gracia y el poder de Dios en tu vida, no te entregues a media, entrégate completo para que disfrutes los beneficios de lo que Dios tiene. Entonces, si eso sucede y tú dices, bueno, Señor, yo no tengo otra opción, me rindo, Dios te dice, ay, qué bueno que te quitaste del medio, déjame obrar yo ahora. Déjame a mí ahora. Ahora yo te voy a mostrar quién yo soy. Así que el apóstol Pablo dice, te conviendo primeramente a Dios y luego a la palabra, que es poderosa. Y algo que tú estabas hablando. Muchos no saben por qué Dios nos manda a nosotros a reunirnos a menudo, a estar congregados. Hebreos 10:25 lo dice, no se olviden de congregarlos como muchos tienen por costumbre, y más bien cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día es ese? Rapto de la iglesia. Ya está todo el mundo con lo de la moneda, por aquí, por allá, buscando cómo las religiones se están uniendo ya están juntándose, todo eso ya está cuadrándose bien chévere. Nuevo orden mundial. Y más bien cuando veáis que aquel día se acerca. Es parte del sistema diseñado por la inteligencia de Dios, a congregarse. Porque es una de las maneras que la iglesia se edifica, que la iglesia madura. Alguien decía, no me recuerdo quién fue, que había algo que se daba, creo que era, dentro de la congregación, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí bendición y vida eterna. ¿Hay una bendición? Sí, cuando tú buscas a Dios en tu casa, claro que sí. Pero esta de congregaros es bien importante. Es una oportunidad para que nosotros tengamos encuentro con Dios, aprender los caminos de Dios. Tenemos que aprender de Dios. La vida no nos va a excusar por lo que no sabemos. Si yo comienzo a caminar por aquí sin darme cuenta que hay una bajada ahí y sigo caminando, ¿qué puede pasar? Me caigo. Pero si Howard dice, pastor, cuidado, que hay un precipicio ahí, se va a caer, yo me doy cuenta. Por eso es importante que en la iglesia usted venga a los estudios de la palabra y a escuchar el mensaje, porque de esa manera yo puedo caerme por ahí si no me doy cuenta de eso y me puedo hasta matar. Y cuando en la iglesia nosotros aprendemos cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos y le sirvamos y nos libra de muchos peligros. De la vida, hay veces que se complica y nosotros necesitamos saber lo que dice esta palabra de Dios para que podamos vivir vidas en armonía con Dios y con los que nos rodean. La cruz tiene un palo que mira hacia arriba, pero tiene otro que a todos los lados. Si nuestra relación con Dios está bien, conocemos la palabra, sabemos cómo agradar a Dios, nuestra relación con los semejantes va a estar bien. Lo que arregla todo
es nuestra relación con Dios primero. Y si Dios te dice, no te olvides de congregarte, tú quieres agradar a Dios en su palabra, pues tú vas a buscar la manera de que nada impida que tú llegues a la casa de Dios, porque allí hay bendición y vida eterna. Hay que darle gracias a Dios por lo que sabemos, pero hay que también insistir en buscar y aprender más acerca del Señor. Así que la palabra de Dios es como nos dice, mira, cuidado, que por ahí va por mal camino. Y yo pues me alejo. Voy terminando. Es una oportunidad también de experimentar el poder de Dios obrando en su pueblo. Qué maravilloso el jueves, el Día de Acción de Gracia. A mí me fascinan los jueves de Acción de Gracia. Son unos servicios hermosos. Como la gente dando su testimonio, llorando, hablando acerca de su dolor y cómo vieron la mano de Dios. El que escucha esas cosas dice, wow, yo también pasé por eso, estoy pasando por esa situación. Vemos al Señor. Ahora mismo aquí yo podía decirle a alguna persona que quiera dar testimonio y usted que está sentado escuchando ahí va a ver cómo Dios está obrando en la vida de otro. Y eso lo anima a usted a buscar al Señor también. No hay manera que nosotros podamos presentar a un Dios que nosotros no hayamos experimentado. No hay forma. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, aprendemos a buscar al Señor, comenzamos a tener experiencias con el Señor. Y pues una cosa es saber de las posibilidades que hay en su palabra y otra cosa es experimentarlas en nuestras vidas. Y existe dentro de nuestro caminar con el Señor un espíritu de distracción terrible, especialmente en este tiempo. De distracción. Por ejemplo, el enemigo siempre está buscando que la palabra que tú has recibido, sacártela del corazón. ¿Usted ha leído la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en pedregales, parte cayó en donde había muchos espinos y parte cayó en buena tierra. Pero luego los discípulos le dicen al Señor, pero explícamonos la parábola esa. Y él dijo, una de las cosas que dijo fue, porque los pájaros vinieron, ¿verdad? Los pájaros, que la Biblia muchas veces cuando habla de animales, especialmente en los Salmos del Antiguo Testamento, que muchas veces dice fieras y eso, muchas veces se refiere a demonios. ¿Cuántos saben que nosotros vivimos y que si Dios te abre los ojos, aquí lo que va a haber son ángeles, aquí no va a haber demonios ninguno? Pero allá afuera, si Dios te abre los ojos, tú vas a ver los ángeles y puedes ver demonios también. Y dice que los pájaros es el enemigo que vino a robar. Y Dios, el enemigo está buscando corazones descuidados para robar la palabra, para que tú no puedas meditar en ella, ni crecer, ni acercarte a Dios. Y eres el que te roba esa palabra. Existe una distracción terrible, especialmente en este tiempo. Cuidado con los celulares. Cuidado con Facebook. Nos aparta de la comunión con Dios y su palabra. Dios está llamando a un pueblo a acercarse a su palabra. Yo no sé cuántos de aquí tienen la costumbre de sentarse en una esquinita del sofá, en una esquinita en un cuarto, en un lugar, abrir su Biblia y de la misma manera que nosotros tomamos tiempo para hacer otras cosas, separar tiempo para leer la palabra del Señor. Y de momento tú vas a decir, Señor, wow, aquí dice eso. Hay veces
que con una lectura de una palabra a ti te transforma tu oración. Cambia lo que tú piensas de la vida y de las cosas. Y de momento tú sientes liberación. Hay algo que tiene la palabra de Dios, es un poder que tiene la palabra, la misma que creó los cielos y la tierra, esa palabra que Dios nos ha dado a nosotros, que hace algo en nuestras vidas, que transforma nuestro mundo interior y se proyecta en nuestro mundo exterior. Como hablamos, como respondemos a las situaciones de la vida, porque la palabra de Dios nos capacita para eso a nosotros. Tienen que entender esto, hermano, porque si no se va a acercar a la palabra de Dios con ese entendimiento. Señor, yo voy a leer tu palabra, ella es poderosa, ella me va a hablar, ella me va a equipar. Así que no entre por aquí y salga por otro lado. Por ejemplo, la palabra de Dios nos edifica, nos construye forma a Cristo en nosotros. Y nos da lugar en el ministerio. Y esto es importante. Todos ustedes, todos nosotros, tú has sido llamado para hacer algo dentro de la obra del Señor. Un lugar donde tú te sientes bien porque tú dices, wow, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Estoy haciendo algo para el reino. Y algún día, cuando termine todo, puede escuchar la voz del Señor que dice, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recuerda, termino, no solo leer la palabra. Tiene que reconocer el valor o la capacidad de darte, que ella te da, para llevarte a donde Él quiere llevar. Y para eso tiene que entrar por una puerta, que es la puerta de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Yo creo que esa a mí se me fue. Que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Ahora vive la palabra en mí. Es la palabra. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Acerquémonos pues a la palabra de Dios, conociendo que ella es eso mismo, la palabra poderosa de Dios. Cetro de dominio, de autoridad, la palabra del Señor se te ha encomendado a ti y a mí. Así que vamos a acercarnos a ella de esa manera. Vamos a orar.